¿Qué tal? Habla Pastora Lupita Vizcarra de Iglesia El Poder del Evangelio Kingdom Ministries y radioosana.com, y esta semana lanzando televisión también por internet. Hoy día yo quiero hablarte un poquito acerca de bendecir a Israel, bendecir la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es la nación escogida por Dios, porque son los benditos de Dios, y todo aquel que viene a Dios a través de Cristo Jesús viene a ser integrado, viene a ser injertado dentro de el pueblo de Israel. Y es importante de que tú entiendas, especialmente tú, cristiano, que tú entiendas de que para que estés del lado de Dios es necesario de que no maldigas a Israel, porque maldición cae sobre todo aquel que maldice al pueblo judío, a la nación de Israel, por cuanto Dios tiene pacto eterno con Israel. Y ese es su pueblo escogido, de ahí salió nuestro Mesías, de ahí salió Jesucristo, el Salvador, y por eso es necesario que tú entiendas las Escrituras y que no por ignorancia a las Escrituras o por hacer alianzas con personas, ministerios o otras fuentes, te cargues a ti mismo alguna maldición. Muchas veces tú no harás el pecado, pero cuando estás aliado con alguien que está literalmente dentro de eso y contra del rostro de Dios, o por medio de estar contra de sus hijos, sea Israel o sea un cristiano, es importante que tú entiendas que la maldición también cae sobre de ti, por cuanto muchas veces no es por tu propio pecado, pero es por la alianza que has hecho. Es importante que despiertes y tengas conciencia de que Israel es el pueblo escogido de Dios, es la nación santa, es donde está su monte santo, y ahí es donde está su Hijo, y para siempre es su tierra. No importa lo que quieran hacer con la tierra, pero tienes que entender y captar dentro de la profecía de la Biblia qué es lo que está pasando, para que estés al tanto de las profecías de Dios, del mover de Dios, por qué está pasando esto, por qué está pasando aquello. Muchos son los que se levantan contra de su pueblo, muchos son los que se están levantando contra de el verdadero cristiano, porque no todos son verdaderos cristianos. Tendrás el título, pero no tienes el caminar. Entonces es importante que si tú quieres quedar dentro de la voluntad de Dios, alinees tu vida, tu pensar, tu caminar, y te eduques con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que está pasando, cómo debes de caminar, qué debes de hablar, no hablar, qué lugares no visitar, qué alianzas cortar. Él ha sido muy explícito en dejarnos saber a nosotros como iglesia de que es necesario cortar ciertas amistades, ciertas alianzas que se han creado, que están desviando a la persona por caminos que no son de Dios o no le agradan a Dios. Entonces es importante de que tú entiendas de que nunca en ningún momento te pongas del lado de algo, algún mover o de alguien que está contra de Israel, porque ciertamente maldición acarreas para tu vida, tu familia y tus descendencias. Entiende en este día los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy cruciales en el tiempo de la Iglesia de Jesucristo, en el cumplimiento de las profecías y también globalmente. Hay que expandir nuestro pensar, nuestra visión globalmente, para que entiendamos el mover de Dios. La palabra de Dios hoy estuvo platicando conmigo muy seriamente y hablando de muchas cosas acerca de las naciones, acerca de las profecías que están cumpliéndose, acerca de la palabra profética. ¿Te acuerdas que te hemos dicho somos la nueva voz profética? Y a profeta de naciones que me ha llamado. Entonces yo no me he dado ese título. El Señor ya se lo da a quien Él sabe que le pertenece, y basado en eso sé que muchas naciones van a escuchar palabra profética. El Señor está quitando líderes, está quitando tanto dentro de la iglesia como en el mundo, aquellos que están en puestos de autoridad y que no están gobernando el país, la nación o cualquier ciudad o cualquier puesto de autoridad que Dios ha puesto. Es importante de que entiendamos qué está sucediendo, y también nosotros como cristianos, como iglesia a través del mundo, es necesario que estemos orando
por la paz de nuestra ciudad, de nuestra nación y del mundo entero. Y que estemos intercediendo para que la ira de Dios no caiga sobre las naciones, que no caiga hasta que haya un arrepentimiento genuino en las personas, en las naciones. A pesar del pecado que está pasando, Dios no está tardándose como dicen muchos, como piensan muchos, sino que Dios está siendo paciente para con el mundo, para que venga un arrepentimiento. Pero es importante que entiendas que no te hagas alianzas con nada o nadie que esté en contra del pueblo de Israel. Hoy puse una carga súper especial en mí para poder estar orando por Israel aún más. Él la volvió a depositar. Hace unos años estuve en la tierra de Israel, me enamoré de Israel, me quedé en Israel con mi corazón y me vine con Israel en mi corazón. Y es algo bien importante, bien hermoso saber pues que Dios nos pone una carga para que hagamos algo. Le dije, Señor, ¿qué quieres que hagamos por Israel? Y Él empezó a decir varias cosas. Así de que si no quieres ser maldecido, no maldigas a Israel. No te pongas en alianzas con alguien que está contra de Israel. Sino a cambio, así como dice en Salmo 122, nos dice que vamos a orar por la paz de Jerusalén. O sea, la tierra de Israel es de Israel. No importa lo que digan, no importa que tanto lo peleen, es profético todo eso, pero tenemos que entender de no aliarnos y ponernos del lado de lo que va a traer maldición para nosotros o para nuestras generaciones o descendencias. En Salmo 2 nos dice de que los reyes y todos los que están gobernando a través del mundo están haciendo planes contra de Dios y contra de su ungido. Pero que Dios está sentado en su trono en el cielo tan hermoso y poderoso y majestuoso, mi Dios. Y Él está riéndose, burlándose de todos aquellos que piensan de que van a poder llevar a cabo sus planes. Tal vez se mira como que sí, pero ciertamente dice que Dios se levantará con espada y en todo su furor y su ira va a traer juicio. Ay de aquellos que caen en la mano de el juicio de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios paciente, quiere perdonar los pecados de todos, pero también es un Dios justo, es un Dios santo, y Él es un juez justo y santo, o sea, Él no se vende. Él es un Dios verdadero, es un justo juez, y un justo juez va a traer juicio cuando es necesario, aunque nos está dando tiempo de arrepentimiento como nación, como mundo, como iglesia, como cristiano. Él ciertamente viene el día de paga. Ojalá que el día de paga, cuando nos va a pagar por lo que hicimos o no hicimos, sea una paga buena y no una mala. Porque venganza y juicio viene contra aquel que no hace las cosas correctas, pero el que hace lo correcto, la recompensa es hermosa. El día de pago es hermoso, pero hay de aquellos que no es hermoso para ellos. Este que estás viendo aquí es un talit, es un manto de oración. Lo compré en la tierra de Israel. Está muy usado. ¿Por qué? Porque oro por Israel, oro por el mundo, oro por la iglesia y oro para que la misericordia de Dios toque las naciones antes de que llegue el juicio de Dios. Por eso, únete a la verdadera causa y no te unas a las cosas que no son de Dios. Dice en el Salmo 122, te leo de la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, y así estuvieron mis pies en las puertas de Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. En el verso 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Así es como Dios nos dice que oremos. Ora por la paz de Israel, de Jerusalén, y sean prosperados los que aman a Jerusalén, a Israel. Imagínate, en Génesis 12 dice: bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Así de que no es que Dios es un Dios malo, es que Dios puso los requisitos, las condiciones, los decretos, estatutos, su palabra, su verdad, su ley, y el que no la sigue es obvio de que viene el juicio de acuerdo a lo que Él dijo. ¿Me entiendes? Y dice versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor
A la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien, oh Israel. Bendigo a Israel en este día y bendigo a todo aquel que te bendice y que bendice a el ungido de Dios Jesucristo y a todos aquellos que cargamos al ungido de Dios dentro de nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Son buenas nuevas de Dios. Alíñate con Él, corta esas alianzas que no pertenecen en tu vida y no te unas a causas que están contra del pueblo y del ungido de Dios. No hables mal de nadie, no hables mal de los ungidos de Dios y más que todo de aquellos que tenemos puestos de autoridad dentro del cuerpo de Cristo, pastores, evangelistas, profetas, ministros. Y tengo entendido, yo sé que hay unos que no son verdaderos siervos de Dios, pero no está en ti que hables de ellos. Solamente ora por ellos, intercede por ellos, clama a Dios y vas a ver cómo Dios se glorifica y Él hace venganza cuando sea en su tiempo, en su pensar, el tiempo correcto. Tu trabajo y el mío es caminar rectamente con Dios en Cristo Jesús. Acuérdate, pide por la paz de Israel, ora por Israel, bendice a Israel, cómo puedes ayudar a Israel y también a los siervos y siervas de Dios en Cristo Jesús. En este día hermoso te saludo, Pastora Lupita, desde California, en Estados Unidos. Hasta la próxima. Bye bye.